Shabbat Shalom, hermanos. Reciban un saludo especial en este día. Aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes esta parasha Kitabo. Acompáñenme a orar para que comencemos. Padre de los cielos, amado Señor, pedimos permiso a ti, Señor, para abrir tu preciosa Torá. Yo te pido de una manera especial, Señor, por asistencia de tu Ruach HaKodesh. Que seas tú agudizando mis sentidos espirituales, que seas tú poniendo palabras en mi boca, que seas tú agudizando mi entendimiento, Señor, para que pueda llevar este mensaje y que pueda ser de alimento al pueblo. Yo te oro para que pueda hacerlo en el tiempo que me he propuesto hacerlo. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de Yeshua, de Yehoshua HaMashiach, nuestro Mesías precioso. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a compartir aquí una presentación y sin más voy a entrar al tema. Y como les decía, esta es la parasha Kitabo. Esta parasha significa cuando entres y va de Deuteronomio, Devarim 26, capítulo 26, versículo 1 hasta el 29, capítulo 29, versículo 9. Voy a hacer una panorámica de esta parasha pasando por los temas más relevantes y a tratar de sacar algunos comentarios interesantes que hay sobre algunos de estos temas y espero poder hacerlo en la mejor manera. El primer tema que tenemos allí está en el capítulo 26, versículos 1 al 15, y tiene que ver con las primicias y los diezmos. Y entonces dice: cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Hashem tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y luego dice que te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Hashem tu Dios que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos daría. Y entonces el sacerdote dice que tomaría la canasta de su mano y la pondría delante del altar de Hashem tu Dios. Dice entonces hablarás y irás delante de Hashem tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Entonces, resumiendo un poco, dice que cuando el pueblo entrara a la tierra, entonces cada persona tomaría los primeros frutos. Esos primeros frutos, la palabra que se usa allí en hebreo es reshit. Reshit es primeros frutos no cosechados. El Strong que tiene esta palabra es el H7225, 7225, y dice, es
es lo primero en lugar, en tiempo, en orden o rango. Es la cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Y hace referencia a esos primeros frutos no cosechados, primeros frutos no cosechados. Y hace contraste con la palabra bikurim, que también es primeros frutos. Aquí ya el Strong es el H1061, H1061, y viene bikur. Bikur es el 1061, es el singular de bikurim, y dice que es los primeros frutos de cosecha. Primeros frutos. Entonces, estamos hablando de que Bikurim es un término que se usa, se asocia más a la fiesta de Shavuot y tiene que ver con esos primeros frutos cosechados. Reshit es lo primero de lo primero, o sea, las primicias de las primicias no cosechadas. Esas es a las que hace referencia este pasaje y que tiene este procedimiento. Recordemos entonces que él los pondría en una canasta, los llevaría al lugar donde el Señor haría habitar allí su nombre. Estamos hablando del templo, estamos hablando o del tabernáculo antes de que el templo fuera edificado. Dice que después el sacerdote entonces lo pondría en el altar y se harían una serie de declaraciones. Allí en el versículo 5 dice esta expresión: un arameo a punto de perecer fue mi padre, pero resulta que mi padre hace referencia a Jacob, y Jacob no era arameo. La traducción más adecuada para esa frase es un arameo, haciéndose referencia a Labán. Fue destructor de mi padre, quiso destruir mi padre, ¿cierto? Y hace mención allí porque efectivamente fue lo que sucedió. Labán, desde todo punto de vista, maltrató a Labán, le jugó sucio en todas las formas posibles, e incluso dice que quiso hacerle daño, y lo hubiera hecho si no fuera porque el Señor lo detuvo. Siguiendo con el pasaje, entonces dice que se harían pues las declaraciones que están allí. Si ustedes siguen la lectura en el versículo 6, versículo 7, 8, 9, el 10, el 11, y dice que cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces hace mención de este diezmo. Este es un diezmo que se entregaba en el tercer y sexto año, y el destino era precisamente para el extranjero, el huérfano, la viuda, dice que para que se saciaran en las aldeas. Entonces es un diezmo, de nuevo, es el segundo diezmo, porque había el diezmo regular, que era el diezmo que se pagaba, digamos que se ofrendaba de lo producido, y que tenía una destinación específica. Este diezmo era el segundo diezmo, y era un diezmo que se hacía, como les digo, en el tercero y en el sexto año. Y entonces luego de entregar el diezmo, pues seguirían las declaraciones que están en el versículo 13, 14, y termina en el versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces aquí hay todo el procedimiento para ese diezmo del tercer y sexto año, y lo que se debería hacer con esas primicias no cosechadas, de nuevo, para hacer distinción entre Reshit y Bikurim, que de hecho Reshit apela a nuestro Mashiach,
y Bikurim somos nosotros. El Reshid es la figura de nuestro Mesías en forma alegórica y nosotros somos ya la cosecha que es posterior al Reshid. Y es una figura maravillosa también allí. Luego está un tema que dice, dice un día especial para el pueblo. Está en Deuteronomio 26, versículos 16 al 19. Y ahí están relacionados estos dos términos que ya los vamos a definir. Entonces dice, Hashem, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy, que Hashem es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Hashem ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Hashem tu Dios, como Él ha dicho. Y entonces aparecen aquí estas dos expresiones, Goy y Am. Goy, nación, y nación, desgraciadamente en el español se pierde esta distinción de estos dos términos, porque en ambos pues podría traducir pueblo o nación, pero resulta que Goy hace referencia a una nación sin genealogía pura, sin identidad. Y esta es la palabra que se menciona, por ejemplo, en Éxodo 19:6, donde dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa gente santa es Goy Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces esa es una expresión a futuro, ¿cierto? Está hablando en un futuro profético. Ustedes van a ser para mí una nación santa, un pueblo santo. Pero la palabra que usa es Goy, porque las personas que allí estaban, pues eran personas, recordemos que eran mezcla, por más de que quisiéramos pensar que era el pueblo hebreo, pues había una mezcla de naciones aquí. Recordemos que quienes salieron en el contexto de este pasaje que está en Éxodo 19, pues ellos han salido de Egipto y quienes salieron fue una mezcla además pues de los hebreos, salieron egipcios y salieron personas que vivían allí de varias naciones y hubo un proceso de mestizaje allí en Egipto. Entonces, Goy hace mención de una nación que no tiene nada de qué gloriarse en la carne. Es un pueblo sin identidad, sin genealogía pura, y de nuevo, así estaban en Egipto y antes de recibir la Torá. Pero resulta que ellos ahora en este contexto, ya situándonos en Deuteronomio 26, ellos están 40 años más tarde, están siendo llamados por el Padre un Am Kadosh. Am Kadosh, y Am hace referencia a un pueblo con identidad propia debida a Dios. Un pueblo con una nación, un pueblo con leyes.
Después de recibir la Torá, este es un pueblo que adquiere una identidad de vida a Dios. De nuevo, no tiene nada de que gloriarse en la carne, pero tiene, o sea, se hace partícipe de una alabanza por parte de Dios. Entonces, hay una tremenda distancia y diferencia entre Goy y Am. Dice que siendo Am, si tú eres Am, eres parte de ese pueblo que ha adquirido una identidad de vida a Dios, no te regresas a ser un Goy de nuevo. Si estás en el lado de Am, no te regresas a ser Goy. Punto 1. Punto 2. No te gloríes delante de ningún Goy, porque nuestra gloria es debida a Dios, no es debida a ningún mérito, ni nada en la carne. Y la tercera cosa es que ningún Goy debe decir que no necesita obedecer los mandamientos, porque la santidad es debida a la obediencia a los mandamientos. Entonces allí hay estos términos y me parece que es importante que los aprendamos a diferenciar, porque de esta manera cuando nos acercamos a la Torá podemos intuir a qué está haciendo referencia, por qué, o sea, toda la carga semántica que hay detrás de esas palabras no son intercambiables. Podemos ver que con diferencia de 40 años se usó la expresión Goy Kadosh y luego 40 años más tarde Am Kadosh. Gran diferencia. Si bien eh, todavía no ha entrado a la tierra prometida, ya esta nación es una nación que ha recibido la Torá, que ha aprendido a caminar con Hashem y que tiene una identidad propia de vida al Padre. Me parece que es algo muy especial. De nuevo, captando esa diferencia entre esos dos términos, podemos ver en un momento determinado una tremenda significación detrás de las expresiones. Luego dice en el 27, hay algo maravilloso sobre lo que yo quisiera hacer el mayor énfasis en esta parashá. Y voy a leer estos versículos. Va del 27:1 al 10. Dice, ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Hashem tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ella todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Hashem tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Hashem, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Hashem tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Hashem tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Hashem tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Hashem tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moshe, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Hashem tu Dios. Oirás pues la voz de Hashem tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si
si miramos con detalle, miremos algo bien especial. Miremos que cuando pasamos, recordemos que estamos en el desierto y vamos a entrar a la tierra prometida. Y miremos que hay una tremenda analogía con la expresión del nuevo pacto, que ya vamos a repasar esos textos, esos versículos, para que veamos esa analogía tan maravillosa que hay aquí, porque dice que cuando hayan pasado, dice que se conseguirán piedras grandes y que serán revocadas con cal. ¿Y la cal de qué color es? Blanco. ¿Y el blanco es signo de qué? De pureza, ¿cierto? Mire, si recordamos en Isaías 1:18, vamos a Isaías 1:18. Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un signo de pureza, signo de limpieza. Piedras pintadas, primero que todo, pintadas de blanco, o sea, han sido limpiadas. Y luego se escriben todas las palabras de la ley sobre esa cal blanca. Cuando se escriben palabras sobre piedra, ¿qué pasa con esas letras? Esos caracteres permanecen, son grabados en la piedra, no se desvanecen, no se pierden. Entonces, ahora miremos antes de pasar al segundo grupo de piedras, miremos los textos del pacto renovado, en el que tanto hace el Señor mención, porque es como Él hablando muchas veces y de muchas maneras, como expresaba también Shaul, como viendo a ver en qué forma nos la pescamos, como de qué manera lo entendemos, de qué manera nos impacta nos llega el mensaje, porque si vemos en Jeremías 31, vamos a ver la expresión del nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Hashem, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Bueno, entonces vemos aquí que los elementos claves del nuevo pacto son, primero, la reconciliación por la obra de nuestro Mashiach. Aquí donde dice en el 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es esas piedras volviéndose piedras blancas, lavadas completamente. Pero luego dice, por aquí antes dice, pero este es el pacto que haré con la
con la casa de Israel, en el versículo 33, después de aquellos días, dice Hashem, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, es esas palabras de la Torá escritas sobre esas piedras blancas, pues es la obra, es como, proféticamente es como la obra que haría el Espíritu escribiendo las palabras de la Torá en nuestra mente y nuestro corazón. En Ezequiel 36 lo presenta de una manera también muy clara, voy a leerlo, porque aquí lo presenta también en el orden en que es. Dice, y yo os tomaré las naciones y os recogeré, Ezequiel 36 del 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Piedras blancas. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y miren esto, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Wow. Todos los elementos, o sea, lavados por la sangre del Cordero, vueltos esas piedras blancas y el Espíritu escribiendo la Torá en nosotros y luego habitando en la tierra, habitando en la tierra. Maravilloso, eso es algo espectacular. En Primera de Pedro 2:5, miremoslo, dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Y esto hace referencia al segundo grupo de piedras, porque dice que habla de unas piedras grandes, blancas, pintadas de cal, emblanquecidas, palabras grabadas, palabras de la Torah grabadas sobre esas piedras, ¿qué es lo que logran? Esas piedras lo que logran es que todo el público que las ve, ve esas palabras escritas allí. Todo el que ve un creyente debe ver la evidencia de esas palabras de la Torah que han sido escritas en su corazón. Pero luego viene un segundo grupo de piedras, piedras enteras edificadas, de piedras enteras en el versículo Deuteronomio 27:6. Dice, de piedras enteras edificarás el altar de Hashem tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Hashem tu Dios. Dice que esas piedras, dice que no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Y entonces aquí viene algo maravilloso, porque el hierro en la escritura es símbolo de muerte. Todas las expresiones de muerte se asocian al hierro. El hierro quita la vida física y es asociado también a la muerte, al pecado. Y entonces dice desde el 5, y edificarás allí un altar, o sea, cuando pases, desde el 4 entonces dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí, entonces ahora sí vienen estas piedras, dice, edificarás allí un altar a Hashem tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, o sea, ese altar de esas piedras sobre las cuales no se ha alzado instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Hashem tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Hashem tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Hashem tu Dios.
y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y entonces aquí podemos ver pues varias cosas. Primero que todo es ese segundo grupo de piedras que no se ha alzado instrumento de hierro sobre ellas. Y dice que ellas construyen un altar, y un altar en donde se sacrifica ofrendas de gratitud. Entonces, personalmente, o sea, pues, la palabra es viva y hay muchas interpretaciones y he escuchado muchos comentarios. Algunos comentarios hablan de que simboliza esos altares que somos luego de ser, de ser pasados por ese proceso del nuevo pacto, que primero somos emblanquecidos y luego es escrita la Torah en nuestro corazón. Podemos ahora hacer sacrificios agradables al Padre, sacrificios que engrandecen el nombre del Padre, sacrificios para Él de gratitud. Eso una expresión, pero también proféticamente podemos pensar que también puede hacer referencia a cuando finalmente se consume nuestra redención. Recordemos que nuestra redención tiene dos tiempos. Tiene un tiempo en el que nosotros en un instante pues fuimos redimidos, fuimos justificados. Eso pasó en un instante, pero realmente en el momento todavía no podemos disfrutar de la consumación de esa redención. Eso tendrá lugar cuando Yahushua, nuestro Mesías, retorne y nosotros seamos transformados en una naturaleza que ya no tenga relación ni con el pecado ni con la muerte. No hierro, ni con el pecado ni con la muerte. Maravilloso, maravilloso. Y en esa naturaleza podremos sacrificar o podremos hacer sacrificios de gratitud agradables. Recordemos entonces que el hierro simboliza esos dos elementos, ¿cierto? La muerte espiritual por el pecado, pero la muerte física. Y de ambas estaremos libres cuando se consume nuestra redención, después de que seamos transformados con la segunda venida de nuestro Mashiach. Entonces, ahora sí, como leíamos en Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Maravilloso, precioso. Luego está otro tema, dice las 12 maldiciones sobre el monte Ebal. Y entonces resulta que dice, y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Recordemos que había un llano en la mitad de dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Y resulta que en el monte Gerizim, iban a estar Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el monte Ebal iban a estar Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Unos iban a proclamar las bendiciones y los del Gerizim, y los del monte Ebal iban a proclamar estas 12 maldiciones. Y resulta que entonces de ahí en adelante pues se listan todas esas maldiciones y en todo momento dice, y dirá todo el pueblo, amén, amén. ¿Qué significa esa expresión amén? Pues así sea, es asentir que todo aquel que haga tal cosa, pues maldito será, maldito será, maldito será. Y el pueblo asentía, amén, amén, amén. Luego viene el tema
dice bendiciones por la obediencia, bendiciones por la obediencia. Entonces aparece el capítulo 28 de Deuteronomio y los versículos del 1 al 14. Y son bendiciones maravillosas, bendiciones que totalmente deseables, ¿cierto? Uno dice, wow, si uno pudiera recibir, aunque sea una partecita de todo eso, y resulta que está disponible, porque son promesas, promesas de bendición del Padre. Dice, voy a leer solamente algunas de ellas y voy a leer también un comentario que me pareció bien interesante. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú, serás en tu entrar, bendito en tu salir. Hashem derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Hashem te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Hashem tu Dios te da. Te confirmará Hashem por pueblo suyo, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Hashem tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Hashem sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Hashem juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Hashem su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Hashem por cabeza y no por cola, y serás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Hashem tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces vemos estos 14 versículos maravillosos de promesas del Padre por la obediencia a los mandamientos. Aquí hay un comentario que menciona los propósitos de las profecías predictivas. Entonces, profecía en la Biblia abundan las promesas y la profecía. Dios aseguró que estaba presto a bendecir y a menudo habla de cosas que se propone hacer en el futuro. En ambos casos siempre hay condiciones, el llamado de Dios a ajustarse a su voluntad para que su promesa pueda bendecir al obediente. El capítulo 28 constituye un ejemplo clásico tanto de las promesas como de las profecías de Dios. Compárese los versículos 1 y 2 y 58 y 59 para apreciar las bendiciones prometidas al obediente y los juicios que se predicen para los desobedientes. Esto es ejemplo del propósito de la profecía predictiva en la Biblia, la cual sirve para advertir y enseñar obediencia y una vida fructífera. Nunca se pronuncia para satisfacer, suscitar curiosidad o promover la adivinación. En Mateo 24, Yeshua pronuncia varias profecías sobre las cosas que vendrán, pero solamente propone a los discípulos una norma práctica: velad. No tratar de adivinar el posible curso de los acontecimientos por venir. En otro lugar, nuestro Señor indicó que las profecías predictivas
también son dadas para apoyar nuestra confianza en la soberanía y en la omnisciencia de Dios, quien tiene el control de los acontecimientos y conoce el fin desde el principio. Nótese sus palabras en Juan 13:19. Juan 13:19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, en el 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En el 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Donde se enfatiza en 3 ocasiones el propósito de su predicación, de su predicción, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, la profecía predictiva tiene el propósito de mostrar la soberanía y la omnisciencia del Padre. Él es el único que puede decir lo que va a acontecer, porque Él conoce el fin desde el principio. Entonces, me parece precioso. Y entonces, luego de las bendiciones por la obediencia, el título aquí dice maldiciones por la desobediencia, pero más que maldiciones, me parece que el término más adecuado es consecuencias de la desobediencia. Y aquí son desde el versículo 15 hasta el 68, cosas terribles que vendrían como consecuencia de la desobediencia. Y, y es importante entender cómo opera esto. No es como que el Padre está atento a ver cuándo uno se equivoca y cuándo se repara una cosita para disparar una serie de maldiciones sobre uno. No opera así. El Padre, estas maldiciones expresadas aquí en la palabra, pues uno tiene el primer propósito de persuadir a la obediencia. Pero por otro lado, realmente lo que ocasiona estas consecuencias es precisamente que si nosotros nos salimos de la cobertura de Él, es lo que encontramos afuera. Lo que Él está mostrando es lo que sucede si él quita su mano protectora de sobre nosotros. Entonces, de la misma manera, no lo voy a hacer en este momento, no lo voy a hacer, pero de la misma manera que eh, leímos las bendiciones, valdría la pena que hiciéramos el ejercicio de leer una por una las consecuencias de la desobediencia, porque cada vez, y este es el siguiente punto, cada vez vemos que es más y más dominante el tema de la escritura de la obediencia a la Torá. A mí me impacta muchísimo y lo he expresado en varias ocasiones, ese estribillo que tienen las oraciones en hebreo. Dice, bendito eres tú, oh Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Nos santificas con tus mandamientos tus mandamientos nos apartan del resto de las naciones, nos ponen en un lugar privilegiado de protección, de provisión, de dirección. Es un lugar que está acordonado
acordonado por la Torá. De manera de que no es sabio caminar hasta los linderos de ese cerco y saltar la cerca. No tiene sentido, el más mínimo sentido. Nosotros, desgraciadamente, pues todavía convivimos, todavía tenemos esta naturaleza caída y nos juega bien malas pasadas. A veces sencillamente nos da pereza obedecer algún mandamiento. Tenemos apatía por ciertas cosas que nos manda la Torá, pero yo creo que esta figura de Deuteronomio 28 debería sí estar grabada en nuestro corazón, porque de nuevo, el Padre en su infinito amor es como él mismo lo expresa, mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Por favor, escoge la vida. Por favor, escoge la vida. Eh, esto provoca o nos conduce a un par de necesidades muy evidentes. Una es, primero que todo, crecer en el conocimiento de la Torá. Yo necesito saber qué es lo que el Padre quiere que yo obedezca. Es necesario cada día más estudiar Torá. Recordemos que la Torá no es un libro religioso, esto no es un texto religioso, no es un conjunto de libros religiosos, es una instrucción que nace del corazón amoroso de un padre para su pueblo, para sus hijos, para que caminemos en bendición, para que andemos por el sendero de esa bendición que Él quiere para nosotros. Esto es un tema absolutamente dominante en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por toda la escritura escucharemos el que conoce y hace mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama es el amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todo el lenguaje de Apocalipsis a las iglesias es el que persevere, el que venciere. Por todas partes, no solamente en la Torá, a través de la exhortación de todos los profetas, siempre fue obediencia a los mandamientos, obediencia a la instrucción. En, en, en los tiempos de nuestro Mesías, pues había muchas limitantes, por eso el Señor quizás fue tan duro con los maestros de la ley y los fariseos, porque si alguien quería estudiar Torah, pues la única manera era ir a la sinagoga, ir al templo y estudiar, o sea, escuchar y creer ciegamente lo que te estaban enseñando. No había otra manera, porque no había los recursos que tenemos nosotros ahora. No había ese compendio de todos estos escritos disponibles para hacer confrontación de lo que se estaba escuchando y lo que realmente estaba escrito. Simplemente las personas asistían a esa instrucción de la Torá dada por los escribas, los maestros de la ley. Y entonces, si esa instrucción estaba errada, si esa instrucción estaba equivocada, como decía el Señor, ustedes caminan kilómetros para buscar un prosélito, o sea, un candidato para discípulo, y cuando lo consiguen, lo hacen 10 veces más
más merecedor del infierno que ustedes mismos. O sea, lo hacen peor todavía de lo que ustedes son. Y es la responsabilidad que el Señor puso sobre esos maestros de la ley porque les decía, ciegos, guías de ciegos. Ahora la responsabilidad es compartida. Ahora yo puedo estar hablando delante de ustedes, pero ustedes tienen la responsabilidad de confrontar lo que yo les estoy diciendo con las escrituras. Hay recursos maravillosos, hay diccionarios enciclopédicos, diccionarios Strong, hay diferentes traducciones, diferentes versiones de la Torá, pero definitivamente la responsabilidad es compartida. Yo expongo y ustedes confrontan lo que oyen con lo que está escrito. Y eso, de nuevo, los hace responsables, nos hacemos responsables, porque tenemos la facilidad en este momento de usar los recursos que tenemos. Hay esa exhortación entonces. Dos cosas, estudiar y hacer hacer la palabra, pues, o sea, obedecer la palabra. Estudiar para saber que tenemos que obedecer y definitivamente practicar, poner en práctica la Torah, para que efectivamente podamos ser esas piedras vivas que, eh, que mencionaba ahorita en el capítulo 27, esas piedras que han sido pintadas de cal por la obra del Cordero, hemos sido lavados y que por la acción del Espíritu, esa Torá está siendo escrita en nuestros corazones. Yo creo que nos llevamos esta mañana unas lecciones maravillosas. No sé ustedes, a mí me conmueve mucho el amor del Padre, me conmueve mucho su consistencia, el cómo nos dice una y otra vez, de una manera y de la otra, mensajes de nuevo, tan consistentes, porque es la expresión, como lo hemos visto esta mañana, la expresión del nuevo pacto en una figura tan gráfica como esas piedras de cal, piedras pintadas con cal y grabadas con las letras de la Torá. Y luego de ser esas piedras blancas y con la Torá escrita, pues aparece esa otra figura de las piedras por las cuales no ha pasado hierro, o sea que no han tenido contacto con hierro, piedras que no tienen relación con el pecado ni con la muerte. Yo lo veo, a mí me gusta pensar que tiene relación con esa condición futura nuestra cuando seamos transformados y por fin se consuma la redención y ya por fin no tengamos relación ni con el pecado ni con la muerte. Esa figura a mí me cautiva muchísimo y es la figura que yo les quiero dejar en sus corazones esta mañana con esa paracha, el mayor énfasis allí. Sin embargo, nos queda el último tema, que es la renovación del pacto que se hizo en Moab y que está en Deuteronomio 29, del 1 al 9. Dice, estas son las palabras del pacto que Hashem mandó a Moshe que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moshe, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Hashem ha hecho.
delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Hashem no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan ni bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Hashem vuestro Dios. Y llegaste a este lugar y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros, para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Otra vez el énfasis maravilloso. Guardaréis pues, guardar en el corazón para obedecer las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Maravilloso. Un super énfasis consistente, persistente, reiterativo a la obediencia a la instrucción. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en los llanos de Moab y estamos frente a la tierra prometida, estamos ya a un paso o sea, son prácticamente casi que de las últimas palabras de Moshe antes de morir y de entregar la batuta a Yehoshua, a Josué, para entrar a la tierra prometida. Entonces es como no desperdiciando ninguna oportunidad para decir, bueno, ya van a entrar, recuerden, obediencia, 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 no se alejen ni a derecha ni a izquierda, permanezcan en la Torah. Y este es como el énfasis, este es como lo reiterativo, de nuevo, en el amor del Padre, de decirlo de una y otra manera, en todos los ambientes, en todas las formas, en todos los lugares, en todos los escenarios, porque de ello depende nuestra vida. No lo habíamos visto tan claro como ahora. Yo creo lo he visto así. El Shabbat es esa puerta para después de haber sido emblanquecidos por la obra del Cordero y de haber recibido el Ruach HaKodesh. El abrir el corazón al Shabbat es esa puerta maravillosa que nos deja entender todas estas cosas. Yo veo que alguien pelea con el Shabbat y yo no lo sabría explicar, pero se endurece y le queda difícil que el velo se corra y que pueda ver estas cosas. Por eso yo creo y entiendo con firmeza pues que efectivamente el Shabbat es esa señal entre el Padre y nosotros y es esa puerta que nos permite pasar a través de ella y poder correr los velos de esos textos que estaban sellados y que no podíamos ver, pero que ahora nos deleitamos ver la consistencia de la palabra y de ver estos mensajes escondidos en esas letras que antes no los veíamos. De manera de que, bueno, familia, un abrazo muy especial. Hasta aquí los comentarios de esta parashá. Un abrazo muy especial, que terminen de pasar un día muy especial, de un Shabbat maravilloso, que esta tarde
en el mensaje de el pastor, pues podamos tener un alimento fresco para nuestras vidas. Y espero que estos comentarios que hemos podido hacer de estos textos, de estos temas, de esta parashá, pues hayan servido de crecimiento y de afianzarse a cada uno de ustedes. Un abrazo muy especial, Shabbat Shalom, que el Padre los bendiga.